Hola, es un gusto saludarlos y de acuerdo con lo dialogado y lo prometido, este es un video resumen de nuestra primera sesión del 10 de septiembre del módulo donde vimos lo que era el modelo pedagógico, la tecnología y la innovación para las clases. Un módulo en el que buscamos precisamente traer como en nuestro actuar como docentes con nuestros estudiantes podemos incorporar el uso de la inteligencia artificial en cada uno de los momentos que desarrollamos con nuestros estudiantes. Entonces, pero iniciemos teniendo claro que la inteligencia artificial es una herramienta que ha revolucionado el mundo desde noviembre de 2022. Claramente no es algo nuevo, lleva 50 años o más desarrollándose en varias de sus vertientes, son cerca de 8, y la inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT y todas otras que han surgido desde ese noviembre de 2022 son una rama de la inteligencia artificial que podemos asumirla como cualquier herramienta, como algo positivo que impulsa, como también algo que nos plantea desafíos o incluso que puede llegar a ser nocivo si no lo sabemos usar nosotros. Y nuestra misión como docentes precisamente es hacerla nuestra amiga y que nos permita, de acuerdo con el módulo y este proceso formativo, innovar en las clases. Es un elemento fundamental que debemos desarrollar. Y partimos también de un dilema de qué es primero, la creatividad o la innovación. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando en otros módulos también de la innovación, pero es fundamental para desarrollar esa innovación, la creatividad se vuelve como la semilla de lo que hacemos y es importante trabajarla. Algunas de las voces en contra precisamente de las inteligencias artificiales generativas dicen que pueden afectar nuestra creatividad. Realmente, cuando se usan bien, por el contrario, pueden ser detonantes, porque nosotros podemos plantearle a la inteligencia artificial algunos escenarios totalmente novedosos, increíbles, que nos ayude a ajustarlos y a partir de ahí nosotros seguir moldeando ese prototipo de algo nuevo. Entonces, bien usadas, aportan a la creatividad. Ahora, si yo le pido que me desarrolle una figura y me quedo con eso, o que me desarrolle un texto y me quedo con eso, pues claramente está afectando nuestra creatividad, pero es más del uso que nosotros damos a la herramienta. Entonces tenemos que la creatividad es la capacidad humana de imaginar cosas diferentes, cosas nuevas, originales o cómo transforma algo que existe en algo diferente y todos los seres humanos la poseemos. Es normal, es la que ha permitido nuestra evolución y debemos es irla desarrollando cada vez más, así como también desarrollarla con nuestros estudiantes. Y la innovación es un proceso, entonces pasamos de una capacidad humana a un proceso. ¿Y qué hace este proceso? Transforma esas ideas creativas en soluciones prácticas que mejoran algo, puede ser un producto, un servicio, una experiencia y que facilitan la vida respondiendo a las necesidades del entorno. Cuando hablamos de un modelo pedagógico, entonces, ¿cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje que realmente transformen a los participantes? Recordemos que para lograr aprendizajes desde la estructura que rodea al estudiante tenemos varios elementos y es importante tenerlos en cuenta. Por eso hablamos de un macrocurrículo, que es todo eso que está alrededor en una esfera más extensa. Hablamos de un mesocurrículo y hablamos de un microcurrículo y de unas experiencias de aprendizaje. Por eso en este módulo planteamos el considerar un modelo pedagógico que estaría en esa esfera del macrocurrículo, que es lo que yo quiero definir. Hablamos de un diseño instruccional, que es con esas experiencias de aprendizaje, como las quiero yo desde lo institucional plantearlas, y ya desde el diseño de experiencias, que es lo que nosotros hacemos cada día y cada momento que estamos con nuestros estudiantes. Piensa desde la virtualidad o la presencialidad, estamos diseñando una experiencia. Puede que lo hagamos por intuición, porque es un don que se nos da, o puede que hagamos un ejercicio planeado. La recomendación con tantos cambios y desafíos es que sea un ejercicio que combine nuestra experiencia, nuestra personalidad, pero también tener en cuenta a nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablamos de un modelo pedagógico, tenemos que establecer unos lineamientos para organizar los fines educativos, define cómo jerarquizamos los contenidos, es decir, cuando una organización o una institución define qué quiere que aprendan los estudiantes, qué sucede con esas personas que llegan a ella, está definiendo su modelo pedagógico y allí existen diferentes modelos, algunos con nombre propio, otros que desarrollan las instituciones, pero es esa definición del entorno desde la institución, desde
qué fines quiero desarrollar, cómo jerarquizo los contenidos y qué forma voy a evaluar que se logró. Cuando hablamos de diseño instruccional, otro término que se ha puesto muy en uso, podría incluso decir de moda, hablamos de un proceso que desarrolla las especificaciones que debemos aplicar para desarrollar esa instrucción y lograr los aprendizajes, porque siempre el fin último serán los aprendizajes. Me gusta mucho cuando se habla de diseño instruccional y siempre que se usa la palabra diseño debemos tener en cuenta que el elemento fundamental es para quién se está diseñando. Cuando hablamos de diseño de modas, estamos diseñando para unas personas que van a usar diseño industrial, para unos usuarios que van a usar esas herramientas o escenarios. Igual ocurre con el diseño instruccional. Hay que tener en la mente nuestros estudiantes qué características tienen y a partir de ahí hacerlo. Por eso es que, como se los planteaba yo, tengo ciertas reservas con la popularización del uso de la palabra diseño instruccional, porque como que la institución define un diseño instruccional, pero realmente si yo hablo de diseño, debo pensar en los estudiantes. Y ustedes claramente saben que los grupos cambian de acuerdo con múltiples características y uno debería hacer ese diseño casi que grupo a grupo. Por eso también traemos aquí en este entorno nuestro diseño de experiencias de aprendizaje. La mirada en el proceso de la educación ha cambiado. Antes se miraba desde la enseñanza, entonces yo como docente tengo unos conocimientos, unas experiencias. La institución junto con el docente han definido unos contenidos que van a llevar al estudiante, pero cuando el foco ha cambiado hacia el aprendizaje, si bien siguen estando estos elementos, debo ocuparme es que estos se trasladen al conocimiento y a las prácticas de los estudiantes, que se vuelvan aprendizajes. Y ahí la cuestión cambia porque debemos tratar de entender mejor ese usuario, esas personas y sus destinatarios para hacerlo mejor. Entonces, el diseño de aprendizaje es centrar en el usuario y los objetivos, en crear experiencias que faciliten el logro de los resultados de aprendizaje. ¿Por qué debemos innovar en nuestras clases si pensamos desde el diseño de experiencias de aprendizaje? Uno, porque hay que adaptarnos a los cambios. Todo está cambiando rápidamente, se ha acelerado esa tasa de cambio, pues nos lleva como docentes a estar cambiando también. Nuestros estudiantes aprenden de diferentes formas, mediante diferentes medios. Tengo un colega tocayo con el que hablamos mucho de estos temas y él me decía, mire, yo antes los buscaba por correo electrónico, después los buscaba por Facebook, ahora los estoy buscando por TikTok porque yo tengo que ir donde mis estudiantes están y ver cómo conecto con ellos. Y eso pasa con la tecnología, con la forma en que aprenden, con que hoy estamos hablando de escenarios híbridos, antes hablábamos de distancia virtual, distancia tradicional y presencial. Entonces hay que adaptarnos a esas formas de aprender. La diversidad de los aprendices, es decir, tenemos personas que aprenden de diferente forma. Algunos serán más kinestésicos, más de la acción para aprender, otros de pronto necesitarán de una mayor construcción de textos y de lectura y reflexión para apropiar, otros con el escucharnos aprenderán o combinaciones diferentes. Entonces, tener claro eso o poder tratar de sintonizar esa diversidad de nuestros aprendices es fundamental. Si a eso le sumamos las experiencias que tienen respecto a lo que vamos a enseñar, pues todavía es mayormente necesario. El incremento de la motivación realmente en unos públicos que están hiperinformados, que todo el tiempo están bombardeados por información, debemos buscar cómo motivar esos aprendizajes porque, digamos, en los esquemas de educación tradicional, uno desde la autoridad, uno como docente marcaba una pauta y había que aprender, lo otro desde el mismo entorno favorecía, pero hoy en día es muy retador el poder lograr aprendizajes con todo lo que están viviendo nuestros estudiantes. Para mejorar los resultados, esto es fundamental porque en un entorno que distrae, que reta al estudiante, que brinda otras oportunidades, pues lograr los resultados, que es en últimas nuestra misión como docentes y como institución, pues debemos plantearlo. Y para facilitar el aprendizaje permanente, uno de los grandes paradigmas que pues realmente nunca ha sido cierto, pero que se ha caído con todas estas dinámicas de cambio, es que yo te enseñaba algo único, una verdad absoluta y que te iba a durar toda la vida y te enseñaba todo para hacer triunfar en la vida. Realmente, y hay estudios que dicen que en un programa de 4 o 5 años la mitad de lo que se enseña ya no va a estar vigente cuando el estudiante termine,
pues nos lleva a motivar a que los estudiantes también sientan que es parte de su rol fundamental estar aprendiendo toda la vida y no pensar que con algo que nosotros compartimos en una clase, en un programa o en un proceso de formación, en un proyecto, es suficiente. Siempre tendrán que hacerlo. Y entonces hablamos del diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Qué hace que una experiencia sea memorable? Cuando nosotros diseñamos esa situación que logra conectar con el estudiante, estamos diseñando unas experiencias memorables. No lo podemos hacer de pronto en 100% de nuestras clases, pero lo ideal es que generemos ese entorno para que lo logremos hacer y que nuestros estudiantes puedan llevar muy bien esos aprendizajes. ¿Y cómo podemos diseñar esas experiencias para que conecten con las necesidades de la organización y también con las motivaciones y necesidades del estudiante? Es importante entender que hay varios componentes de una experiencia de aprendizaje, que toda experiencia de aprendizaje busca que la persona adquiera conocimientos, habilidades y actitudes. Las famosas tres áreas que componen o dimensionan una competencia. Aquí, por ejemplo, y lo hablábamos en la sesión, ha habido un error en decir que hay competencias del saber ser, del saber hacer y del saber conocer. No, realmente cuando hablamos de competencias, todo está integrado. Los conocimientos, esos contenidos, esos textos y casos que llevamos nosotros a nuestros estudiantes, las habilidades cuando los llevamos a aplicar eso ya en la práctica de lo que van a hacer y lo que hacen en su entorno profesional y las actitudes que es cómo deben actuar. Y esto se aprende mucho desde el modelaje, cómo nosotros transmitimos esa responsabilidad, esa rigurosidad con los protocolos y demás con las personas. Listo. ¿Y qué lo componen? Entonces, hay actividades de aprendizaje, que es esas acciones que nosotros diseñamos para que los estudiantes estén ahí presentes. Las interacciones se volvieron muy importantes. Antes era la interacción casi que unidireccional, docente-estudiante. Hoy en día hablamos de interacciones docente-estudiante, estudiante-docente, entre estudiantes, porque se ha visto como por ejemplo el aprendizaje entre pares resulta ser más efectivo, por eso diseñar estudios de caso, escenarios donde unos estudiantes les expliquen a otros puede ayudarnos más y además tenemos interacciones con medios digitales que también pueden ser una oportunidad o un reto o un obstáculo en el proceso de aprendizaje. Y los entornos que pueden ser virtuales, presenciales, pueden ser en escenarios de práctica, en fin, hay múltiples entornos que también construyen el aprendizaje de lo que estamos buscando. ¿Y qué ingredientes podrá tener una experiencia memorable? Uno, relevancia y aplicabilidad inmediata. Esto es importante para las nuevas generaciones. En las generaciones más antiguas como las mías, uno sabía postergar la recompensa. Es un tema de la inteligencia emocional. Entonces uno le decía, algún día lo vas a ver, lo va a necesitar y uno hacía caso y listo, lo esperaba y no tenía lío. Desde hablaba yo, por ejemplo, como uno, si le gustaba una serie, no tenía mayor trauma en esperar 8 días para hacerlo. Las nuevas generaciones, debido a todas las dinámicas de las que hablamos, están acostumbrados a que necesitan conectar algo que aprendieron con una aplicación muy próxima, porque o si no, ante tanto bombardeo de información, nuestro cerebro consume mucha energía y él en las noches simplemente busca un poco seleccionar esto me sirve, esto no me sirve o no lo voy a aplicar y lo dejo por allá más bien guardadito y lo otro lo tengo más fresco. Entonces, lograr que algo sea relevante para los estudiantes es fundamental. Involucrarlos en la participación activa y colaborativa, contextualizar con los problemas reales. Todo lo que nosotros enseñamos y más por lo que ustedes trabajan, hay que conectarlo con situaciones, casos y usos reales para que ellos puedan rápidamente ver que no es algo que si bien puede haber unas construcciones teóricas muy importantes, la importancia se hace más evidente aún cuando ellos lo conectan con algo que ocurre en su contexto real. La retroalimentación inmediata, no solo desde la calificación con un número, sino desde decir cómo se están haciendo las cosas bien, cómo se hizo algo extraordinario, como también cómo se cometieron errores. Pero es importante el abordar esos dos escenarios de retroalimentación, tanto el positivo cuando ocurren las cosas bien, porque refuerza los aprendizajes, como por supuesto también si hay unas conductas equivocadas, unos errores, volver esos errores oportunidades de aprendizaje y no de penalización como estaba, digamos, ocurría en el modelo antiguo de educación.
experiencias multisensoriales e interactivas, usar los medios, la tecnología es fundamental porque sus nuevas generaciones y en general ya yo creo que la mayoría de generaciones estamos inmersos en un mundo tecnológico donde este tipo de experiencias pueden potenciar los aprendizajes. La flexibilidad y personalización, que es qué tanto puedo yo brindar herramientas, recursos de aprendizaje que se adapten a las formas de aprender de las personas. Habrá personas que aprenden mejor mediante una demostración y un video, poder tener yo ese tipo de herramientas. Personas que les gusta leer, analizar, subrayar y rayar, pues debo tener ese tipo de herramientas, como también otras de interacción, de juegos que aportan mucho al aprendizaje. Un desafío adecuado y unos logros claros es saber establecer los hitos de evaluación, cómo oriento a que se logren y cómo también evalúo que se logren y qué pasa si no se logran, cómo motivo a que se revise el proceso de aprendizaje por parte del estudiante y complete su proceso. Un ambiente seguro para el aprendizaje, esto es no penalizar el error, el brindar escenarios donde seguramente podemos ir subiendo la exigencia, pero permitimos que el estudiante se equivoque, que experimente, que de las experiencias haga reflexiones y a partir de ahí genere mejores aprendizajes. Y una narrativa y emoción. Como docentes debemos transmitir y contagiar que eso que nosotros estamos compartiendo con los estudiantes es valioso y va desde nuestra actitud en el primer momento hasta el último momento de la clase. ¿Qué herramientas tenemos para innovar en clases con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces partamos de dónde podemos innovar. Desde el diseño de estructuras y contenidos, fácilmente con una buena interacción con la inteligencia artificial generativa, podemos pedirle que nos genere los contenidos. Podemos incluso, yo les hablaba de la creatividad, plantearle un escenario muy escueto, quiero diseñar un curso que tenga este fin y después irle complejizando la conversación o pidiéndole que revise a la luz de tendencias de lo que está ocurriendo contenidos que ya nosotros tenemos predefinidos. La inclusión de imágenes que conecten realmente el contenido, la temática con lo que muestran las imágenes no era tan fácil antes de este tipo de herramientas donde uno a veces tenía que recurrir o a bancos de imágenes gratuitos o pagos, pero aún así había veces en que no lograba encontrar la imagen que se ajustara a esa transmisión de información. Creación de presentaciones, también se está volviendo muy frecuente el uso de herramientas IA para crear presentaciones. Creación de videos, también ya tenemos avances. Diseño de recursos de aprendizaje, hoy podemos a partir de apoyarnos en la IA hacer como un prediseño de esas experiencias, de cómo evaluar de forma diferente, analizar documentos. Como investigadores, como docentes, tenemos la posibilidad de usar herramientas que nos permitan identificar si en ciertos textos hay hay elementos que coinciden con lo que estamos buscando o miradas que necesitamos aportar, como también puede generar unos instrumentos para guiar la lectura del estudiante y así motivar una lectura crítica de eso que nosotros ponemos a consideración de los estudiantes. Y el diseño de actividades de aprendizaje. Es importante entender que las inteligencias artificiales nos generan prototipos, no son productos terminados. ¿Por qué? Porque son falibles, porque si bien son muy robustas, tienen todo un proceso de análisis de datos gigantesco detrás, ha habido un proceso de entrenamiento, aún así tienen cierto grado de aleatoriedad. Y lo otro es que por más que sea un muy buen ejercicio, somos nosotros como docentes quienes traducimos esos documentos, esos videos, esas estructuras en la experiencia del estudiante. Entonces es importante que no asumamos esto como productos terminados, sino como un prototipo avanzado que luego nosotros personalizamos. Algunas de las herramientas para innovar en nuestras clases está para creación de textos, está ChatGPT, que digamos es el primero que se dio a conocer, pero tenemos también en Edge, que es de Microsoft, el navegador de Microsoft, tenemos Copilot, tenemos Cider, que es hace algún tiempo, en este año surgió, que es ese cerebrito que nos muestra Chrome, ahí podemos nosotros, una que es muy usada porque nos permite una referenciación verificable, no necesariamente académica, pero por lo menos verificable, que es Perplexity o BART también. Hay herramientas generadoras de imágenes, está DALL-E, está Leonardo AI, está Bing, está Midjourney,
está Canva AI. Por ejemplo, Copilot de Edge funciona que ustedes pueden, cuando lo activan en el navegador de Microsoft en Edge, pueden pedirle que genere una imagen, él se conecta con Dalí y genera imágenes. De igual forma, hace unas semanas, desde que grabé este video, en WhatsApp apareció Meta, que es una IA asociada a WhatsApp. Allí también ustedes pueden pedir la generación de imágenes y se las envían después para que las puedan manejar. Para edición de videos hay CapCut y otras herramientas. Para mapas mentales que son muy importantes en ayudar al proceso de metaaprendizaje, tenemos ChatMind, tenemos Wondershare, EduardMind, Gitmind, Iowa, que nos ayudan a generar unos mapas interesantes. Para analizar documentos está ChatPDF, pero también con ChatGPT ustedes pueden subir un documento, con Perplexity pueden anexar un documento y hacer esas interacciones con los documentos. Y para crear videos está Synthesia, está Eigen y está CapCut. Muchas de estas herramientas trabajan y ante tanta oferta trabajan de una forma que me permiten algunos tokens, algunos créditos o algunas acciones gratuitas, y si yo quiero mayores desempeños o una usabilidad más frecuente y más alta, pues tendré que ir en uno de los esquemas de pago. Es importante que ustedes conozcan, como les decía yo, cacharreen con estas herramientas, se familiaricen y ya cuando se sientan cómodos con un accidente que les está dando unos buenos desempeños, revisar si se hacen el upgrade para poder ustedes en una opción de pago que les da. Pero, repito, es una responsabilidad, una decisión que cada uno de nosotros tomamos de acuerdo a cómo nos sintamos con ellas. Y hablábamos también de esa forma de interactuar con las inteligencias artificiales que se conocen como prompts o instrucciones. Una de las formas de interactuar, y es la que vamos un poco a hacer la disección acá, es la de dar un rol, la de dar un rol como persona a las inteligencias artificiales. Aquí es importante resaltar que el nombre de ChatGPT y de ChatPDF, chat significa conversación. Esto no es como estábamos acostumbrados en los buscadores, simplemente búscame tal cosa y él me arrojaba n número de resultados y me correspondía a mí entrar en cada uno de ellos y hacer la valoración si me servía o no la información y que de ella me servía. Aquí lo que le pedimos a la inteligencia artificial es, a partir de todo un proceso estadístico que hay allí, que es casi que de establecer qué palabras sigue la una a la otra, que es cómo funcionan estos modelos, le pedimos que nos construya algo. Y una de esas formas es darle un rol y tener claro que no es una única, sino seguir conversando nos ayuda mucho mejor a definir esos roles y a lograr eso que queremos. Entonces, desde esta perspectiva del dar un rol, de una actuación, esta estructura que se llama el patrón persona, en ingeniería de prompts, tenemos que se le debe dar un rol, actúa como un experto en diseño de estrategias pedagógicas, actúa como un experto en comunicación, actúa como un experto en salud. Ustedes, esa es una de las magias que de pronto ha maravillado mucho estos ejercicios. Le damos un contexto, quién soy, qué estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, soy un facilitador de capacitaciones en innovación, que puedo y necesito generar experiencias innovadoras para nuestros estudiantes, disruptivas. Entonces le da a uno conectando usted qué rol tiene y yo qué rol tengo y qué necesito en ese contexto. Entonces venimos, qué necesidad, requiero diseñar una estrategia que motive la lectura cuidadosa del estatuto X, para lo cual quiero que diseñes un texto tipo desafío o de aventura que motiva a los participantes a recorrer la lectura y analizar el texto. Entonces ahí claramente le estoy diciendo que quiero. Una estrategia usa un lenguaje natural, fácil de comprender, o lo contrario, usa un lenguaje técnico y ajustado, altamente ajustado al rol, depende de dónde estemos. El tópico es, le digo, oiga, mire, todo esto ocurre porque hay elementos que están transformando las empresas, etcétera, y que le pido que me dé, que aquí en este caso, y yo les decía, le estaba pidiendo en un ejercicio pasado que me dé una estrategia unas 5 estrategias de marketing digital. Otro truco es pedir más de lo que queremos.
dame 4 alternativas de título, 4 definiciones de objetivos, de objetivo principal, porque con eso a nosotros nos sirve como herramientas, como insights para construir ya una versión más afinada. Y les compartía, que también lo compartí en la presentación y lo compartimos en la plataforma, diseñé a partir de una herramienta que uso uno mucho en emprendimiento, que es el lienzo o el Business Model Canvas, un lienzo para el diseño de experiencias de aprendizaje, que tiene 8 apartados y vamos a ir recorrerlos. Bueno, en la parte de arriba está un encabezado, quién soy, qué proceso estoy formando, qué duración va a tener y en qué modalidad lo voy a hacer. Esto, por ejemplo, podría ser también elementos que si yo empiezo a interactuar con una herramienta de inteligencia artificial le puedo dar la conferencia, la capacitación va a tener tantas horas, va a ser virtual, va a ser híbrida, dividida así, va a ser presencial, con eso va a entender mucho más de qué se trata. El elemento central, al igual que ocurre en el Business Model Canvas, que está justo como columna vertebral, es los objetivos de aprendizaje. Y ya voy a ampliar aquí para que ustedes puedan ver mejor esto. Entonces, ¿qué objetivos tengo? ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que quiero desarrollar? ¿Qué actitudes quiero lograr? En el punto 2 de cada uno de ustedes se encuentran qué le puedo yo pedir a la IA para que me ayude con eso. Luego que tengo claro ese elemento, me voy al otro lado porque el centro de nuestras acciones son los estudiantes y quien ocurren los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Cuáles son sus características? ¿Están iniciando el proceso formativo? ¿Están intermedios o están avanzados? ¿Son de un promedio de edad joven, un promedio de edad más bien maduro? Todo eso me cambia cómo voy a interactuar y qué debo pretender con ellos. ¿Son altamente tecnológicos o por el contrario están en un proceso de transformación y tienen resistencia a la tecnología? Entonces ya tengo esos dos elementos. ¿Qué contenidos para lograr esos aprendizajes debo desarrollar? Entonces, ¿cuáles son los temas, los conceptos fundamentales que voy a usar? Luego me voy al otro lado del lienzo donde digo, listo, para lograr estos objetivos de aprendizaje y desarrollar estos contenidos en esas personas que tienen esas características, ¿qué actividades claves tengo? Si son personas muy hiperactivas, muy inquietas, por ejemplo, he tenido experiencias con grupos de entrenamiento deportivo, ellos son muy físicos, entonces por más teórica que sea una clase, uno debe moverlos si quiere lograr una buena conexión con ellos, como habrá otros grupos que son por las mismas características de lo que manejan, de lo disciplina y sus perfiles personales, de pronto son más pasivos o más analíticos y yo diseñar las actividades de aprendizaje para lograr esos objetivos en esas personas. Para desarrollar esas actividades, ¿qué recursos de aprendizaje requiero? Presentaciones, textos, casos, retos, diseño de experiencias, diseño de simulaciones, lo que ustedes consideren que me permita, reitero, lograr los objetivos de aprendizaje. ¿Y cómo voy a evaluar y seguir tanto para mí como para que el estudiante tenga información que ese proceso se está desarrollando? También me pregunto cómo quiero que sea la experiencia de aprendizaje, altamente dinámica, más bien tranquila y reflexiva, debe ser de confrontación para que aprendan a argumentar. Ustedes de todo el entorno y todo lo que definen, diseñan esa experiencia, que sea muy divertida, ¿por qué no? Que sea sorprendente, en fin, ahí va con ustedes. Y finalmente, tenemos, y aquí hay un error en el archivo, por eso lo bajo así, ¿qué impacto espero yo? Es decir, si yo quiero que esto transforme una forma de desarrollar, que reduzca los tiempos, que reduzca los eventos adversos, por ejemplo, en el caso de la salud, que mejore la experiencia del cliente cuando estas personas que estoy formando y tienen relación ya con el cliente externo van a interactuar, entonces ahí me pregunto esto. Y finalmente, ¿cuál es la misión? Y que hoy vamos a conocer eso en el momento que estoy grabando, cuál es entregable. Ustedes van a seleccionar algo que ustedes enseñen, algún tema, algún módulo, alguna temática, alguna asignatura, como ustedes quieran, y van a partir de el lienzo hacer ese análisis de esos elementos. Desarrollan el lienzo, ustedes pueden imprimirlo, muchas veces, generalmente lo trabajo uno con
noticas de post-it para poder rayar muchas veces y que quepa mucha información. Ojalá no se queden con una sola o dos respuestas a las preguntas orientadoras y después eso lo llevan herramientas de IA para diseñar unas sesiones de aprendizaje. ¿Qué van a entregar al final? Ustedes pues entregan muy resumidamente cuál es esa experiencia que hicieron, cómo llegaron a ella y muy importante, qué había antes y qué había después. Este es el resumen de nuestra videoclase. Aquí quedan mis datos de contacto que tuvimos el pasado 10. Espero que este haya sido un ejercicio de alto valor para ustedes, que ustedes hayan podido aquí encontrar elementos muy interesantes en esto que está ocurriendo. Les deseo lo mejor en todo ese proceso. Espero poder seguir teniendo noticias de ustedes. Chao.